Tengo un objetivo hoy, es que terminemos este capítulo porque nos aguarda el capítulo 11, en donde vamos a asistir a la resurrección de Lázaro. Entonces dice la Escritura aquí en este capítulo 10, versículo 22: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y los inviernos allá son inviernos de verdad, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es decir, ¿hasta cuándo nos mantendrás en vilo en cuanto a quién eres? ¿Cuál es tu pretensión para andar armando todos esos alborotos en nuestra calmada religión? Y la duda era poderosa. Si tú eres el Cristo, dinos lo que. ¿Dinos lo qué? Abiertamente. Diga eso conmigo, abiertamente. Cuando el Señor Jesús estuvo hace 2000 años acá, Él no vino a hacer un conjunto de personas o a buscar un conjunto de personas que lo validaran a Él como Dios. Él sabe que es Dios. El Señor Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesús sabe que ha estado a la diestra del Padre desde la eternidad y seguirá así durante toda la eternidad. Él sabe que hay un plan de amor ágape hacia una humanidad caída que no se quiere dejar ayudar, que no sabe además que está perdida, y ha venido a traernos vida y vida en abundancia, como dijo en el versículo 10. Estas personas están deseosas de que Jesús diga abiertamente, aunque ya lo ha hecho, que Él es el Cristo, no para reconocerlo, sino para asesinarlo. Y el Señor pudo haber dicho no, era charlando para evitarse la muerte biológica que le esperaba en la cruz, pero el Señor Jesús ya nos ha enseñado que Él no le tiene miedo a nada ni a nadie. O sea, tú y yo no estamos siguiendo un Dios pusilánime, un Dios que se quiera retraer de sus obligaciones con el Padre, digámoslo así, y no lo ponen medroso estas preguntas o estas afirmaciones que buscan darle muerte. De hecho, cuando Él les responde, les dice: os lo he dicho y no qué, y no creéis. Entonces esta gente no estaba buscando que Jesús dijese que Él era el Cristo para premiarlo y para victorearlo y para agasajarlo. Él sabe que no es así, sin embargo lo afirma. Entonces hoy quiero que miremos algo que usted y yo debemos tener claro, porque si usted y yo no tenemos claro esto, vamos a ser, como dice el apóstol Pablo, niños fluctuantes. Diga conmigo, fluctuantes, que estaremos detrás de cualquier viento o aire de doctrina buscando afirmación. Aquí vamos a mirar que estamos frente al Dios que sabe quién es, el Dios que sabe qué tiene, el Dios que sabe hasta dónde puede llegar, qué puede hacer y, digámoslo así también, qué no puede hacer y ante quién debe hacerlo. Y una vez usted y yo tengamos eso claro, dejaremos de ser personitas fluctuantes de acá para allá, buscando aprobación en los lugares menos indicados. Algunos buscamos aprobación y decimos: ay, ojalá mi marido apruebe esto y me apruebe esto, y entonces voy a ser una mujer realizada. O al revés, hay hombres buscando en su pareja la aprobación constante, el
el asentimiento sobre lo que está haciendo, sobre lo que está diciendo, o sobre un grupo, sobre una clase social o religiosa que los valide, que los haga sentir como pertenecientes a algo, y esa no es la clase de personas que Dios está buscando, porque esa no es la clase de Dios que tenemos. Entonces dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sigue sosteniendo que tiene al Padre Celestial como Padre, por lo tanto se hace hijo de Dios, y está diciéndoles que cada milagro que ha hecho, por lo menos en este Evangelio de Juan, recordemos, el agua que se convierte en vino, la sanidad que hace sobre el hijo de un funcionario, la sanidad que hace sobre una persona que estaba limitada motrizmente, la sanidad que hace sobre un hombre que era ciego, la restauración que da sobre la vida de una mujer sorprendida en adulterio. En el capítulo 11 vamos a ver cómo resucita a Lázaro en un abrir y cerrar de ojos de entre los muertos. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Además, no solamente sabe quién es, sabe qué tiene, pero también sabe que lo que hace tiene un origen y tiene un objetivo, y además tiene unas consecuencias. El Señor Jesús está citando al Padre como testigo, diciendo: es que yo soy el hijo de mi Padre. Él no tiene dudas acerca de esa paternidad celestial, si lo podemos llamar así. Hoy encontramos muchas personas dentro del cuerpo de Cristo que no están seguras de esto. Todavía tienen la referencia de las de las disciplinas humanas, que les dicen, si tuviste una buena infancia, unos padres cariñosos y amorosos que te dieron una buena orientación psicológica y te dieron una buena orientación familiar, eres una persona validada por el concepto que tenemos de lo que es tener un hogar o haber nacido en un hogar viable. Pero si eres una persona, como en mi caso, por ejemplo, que una vez mi papá se fue a comprar la leche y no volvió, estaba muy cara, entonces vas a vivir siempre con una ausencia terrible, mirando hacia atrás a ver si de pronto encuentras por fin la razón de tu existencia. Y si a lo mejor no tuviste aceptación en el kinder, en el colegio, en la universidad, si estuviste bajo la opresión de algunos profesores dictadores que acabaron con tu personalidad, o estuviste en un grupo que te hacía mucho, en la época mía no existía el bullying, pero esa presión tremenda de no ser aceptado, y entonces te levantaste como un niño, como una niña que no tiene como orientación ni oriente, ni occidente, ni norte, ni sur. Entonces aquí estamos, el Señor Jesús mostrándonos que cuando uno sabe quién es y de quién es, uno puede poner la cara ante quien sea sin importar las consecuencias que eso traiga, porque estamos en manos de un Dios todopoderoso que vino a enseñarnos a ser seres humanos de verdad. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces aquí no estamos hablando de una persona que dice: ay, no, es que a mí la sociedad soy una víctima del sistema, nunca he podido lograr las cosas que he anhelado, nunca he podido conseguir, en cambio hay otros que sí, y con menos esfuerzo, así como así. No, pero dice el Señor Jesús, quiero avanzar: vosotros no creéis porque no sois ¿de quién? ¿De quién? De mis ovejas, como os he dicho. O sea, hay personas, muchas personas del pueblo judío aceptaron a Jesús como Dios. Cuando ya al principio dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no se refería al pueblo judío únicamente, se refería a la humanidad como tal, que no le recibió. Muchos judíos no le recibieron, pero muchos judíos sí creyeron, así como muchos gentiles no lo recibieron, pero muchos gentiles sí creyeron. Entonces, la razón que da el Señor Jesús es que, como ya nos lo explicó al principio de este capítulo, Él es el pastor de un rebaño conformado por gente que cree de entre los judíos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y de un rebaño conformado por gentiles que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de los dos hace un solo rebaño. Se está refiriendo entonces a esa clase de ovejas en todas las generaciones.
que nos alcanza a nosotros y alcanzará a todos aquellos hasta que Él regrese. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ¿qué? De mis ovejas. Aún cuando Él dice esto, no es que los que sí creímos validamos que el Señor Jesús es Dios, y entonces el Señor sale ya, ay, por lo menos alguien creyó en mí, qué cosa, donde yo hubiera venido y nadie hubiera creído en mí. Y hubiera vuelto al Padre llorando y en la tierra nadie cree en mí, Señor. Entonces, ¿será que yo sí soy Dios? Imagínate esa conversación del Señor Jesús hablando con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Ellos ahí en una cafetería y el Señor Jesús llorando y llora y que llore, y el Espíritu Santo dice, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dice, no, es que yo no estoy seguro de ser Dios. No me siento como validado por la humanidad. Yo fui y me rechazaron, me inventaron cosas, intentaron apedrearme. De hecho, no sé, no tengo, mejor que la Trinidad ya no sea la Trinidad. No cuenten entonces conmigo porque resulta que yo no estoy seguro. ¿Se imagina usted uno siguiendo a un Dios así? ¿Estamos aquí, amigos? Ahora, pero hay creyentes que sí parecen que siguen a un Dios así, porque no están conscientes de que son ovejas del Señor Jesús, y las ovejas del Señor Jesús saben quiénes son en Cristo Jesús, saben que tienen en Cristo Jesús y saben para dónde van con Cristo Jesús. Las que no son así, pero vosotros no creéis. Esta gente venía y les decía, es que nosotros no creemos que usted sea el Cristo, y la respuesta es, pues que ustedes no son mis ovejas, porque ustedes no creen, además no oyen, y si oyen lo que les he dicho, no lo valoran. Él no está buscando aprobación. Él lo que está diciendo es, mire, el que tiene más que perder con rechazarme es el que me rechaza. Yo no tengo nada que perder, yo tengo todo en el Padre, sé lo que soy en el Padre, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Usted no va a encontrar ningún pasaje, el Señor por ahí todo deprimido, fumando en una esquina y tomando trago porque no sabe quién es. No lo va a encontrar jamás. Usted me dirá, pero es que en el jardín Él sí lloró, pero no era por eso. Él estaba llorando por otra cosa. Ya pasamos por ahí cuando vimos Hebreos. Algún día volvemos a tomar ese pasaje si usted todavía tiene sus dudas. Pero al contrario dice, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y yo las ¿qué? Las conozco y me ¿qué? Y me siguen. No está hablando de una oveja tonta siguiendo detrás del callado del pastor así pues así porque no. Cuando él está diciendo oyen mi voz, hablemos en nuestros términos, es porque somos gente que renovamos nuestra mente con las Sagradas Escrituras. Y entonces sabemos, como dicen otros predicadores hermosos, dicen, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. O sea, yo ya no estoy pensando en el origen ni en mi estrato donde nací, por allá en esa cueva maloliente. No. Yo estoy a partir de mi nuevo nacimiento consciente de que ahora soy una nueva ¿qué? Una nueva criatura. He sido creado nuevamente. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo no tengo que andar mirando por allá a ver qué fui en mis vidas pasadas, así como hasta una retros, ¿cómo se llama? No. Esa cosa que les meten a uno por allá hasta que era culebra y salió del agua y llegó a ser humano, después de pasar a ser después de pasar por orangután y todas las cosas. Eso. Que entre comillas, eso es lo que se han especializado algunos cultos evangélicos que no se afianzan en la sagrada palabra de Dios, y entonces cogen una personita desde que entra y dice, venga, usted está caminando, usted por camina así, tiene como un espíritu de la diablo. Entonces, él resulta que tal vez su bisabuelo se acostaba para ese lado y por eso le dañó la pelvis. No, así no es. Y usted los negocios no le funcionan. No, es que tiene una sal encima. Seguramente algún bisabuelo suyo, quién sabe qué, ¿cómo se llama eso otro? Esa cosa que le dicen a uno que uno trae, maldiciones generacionales. Y está arrastrando, y usted tiene que renunciar con ella, venga, hasta que le salgan ranas a través del vómito que le sale de su estómago, así como en Apocalipsis sale del falso profeta y de la bestia unos espíritus inmundos en forma de rana. Mira el David, dígale, ay. Las ovejas de Dios oyen ¿qué? La voz de Dios, y dice, y yo las conozco porque me siguen.
O sea, el Señor en este caminar sabe quién es de Él. Y sabe quién es de Él, no porque anda detrás de Él como un borreguito, sino porque sabe quién es en Él. Y el Señor Jesús llega a un sitio porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, y sabe quién es de Él y quién no es de Él. Sabe quién, hasta los demonios saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque me gusta mucho ese pasaje, si encuentra otro lo cambiamos. Pero esta gente allí en Hechos de los Apóstoles están haciendo liberaciones. Y esta era la fórmula que usaban para expulsar demonios. Y le decían al endemoniado, le decían: en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, te echamos fuera. Y el demonio nada que salía. Y no salía. Entonces hasta que el demonio habla, ¿cierto? Y les dice: hombre, yo sé quién es Jesús. Este demonio sabe quién es Jesús porque además Jesús sabía quién era Jesús. Y también dice: y sé quién es Pablo, porque Pablo también sabía quién era Jesús y quién era Pablo en Cristo Jesús. Y este demonio que tenía este poseso les dice a ellos: pero ustedes ¿quiénes son? Ellos, en vez de decir: no, nosotros también sabemos quiénes somos en Cristo y que te vas, se asustan y salen corriendo. Claro, y cuando le dan la espalda al enemigo, el demonio se les tira a través del endemoniado y los manda aporreados y desnudos para la casa, porque esos no sabían quiénes eran. Entonces el Señor Jesús sabe cuando alguien es de Él. Resulta que no hay provisión, se acabó la plata, se acabó la fuente de ingresos. El Señor Jesús sabe quién es de Él, porque el que no es de Él o no tiene noción de quién es de Él porque no ha renovado su mente, empieza: se me acabó la vida, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a pagar los recibos? ¿Para dónde vamos a pegar? Nos vienen a desalojar, nos vienen a cortar los servicios. Ay, no hemos podido pagar la salud. ¿Y si nos enfermamos? Un clinicazo ahora, ¿como de parte de quién? Y mi papá y mi mamá que no me hablan desde que me metí a esto, y ellos eran los que me sostenían. Mis suegros, por eso me casé con mi mujer, porque mis suegros son ricos. Ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? El Señor Jesús dice: y los demonios todavía no sabe quién es, caigámosle encima, acabémoslo de aporrear y acabémoslo de golpear. O ante una enfermedad, el Señor Jesús sabe quién es de Él, porque viene la enfermedad y Él dice: ay, no, y de esto que se me murió mi tía, y ahora con esta polución que hay, y me voy a morir, mi tía también, no, mi bisabuelo también se murió de esto es una maldición generacional, y yo que no fui a ese curso en que expulsaban esa clase de maldiciones generacionales, me voy a morir entre eso y me empieza el otro curso. ¿Están aquí mis amigos? No, pero el Señor Jesús sabe quién es de Él, porque Pablo estaba enfermo y dice que 3 veces le rogó al Señor para que lo sanara, hasta que el Señor le dijo: no, Pablo, no te voy a sanar de eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de esa debilidad. Y entonces Pablo, que sabía quién era él en Cristo Jesús, y Jesús sabía quién era Pablo porque él sabía con quién estaba tratando, Pablo no empezó: no, Señor. Hasta aquí llegamos hasta 2 Corintios capítulo 12. Yo no voy a escribir más porque uno enfermo y sin salud, y además es un aguijón del diablo. La gente va a decir que estoy endemoniado, y yo mismo no sé quién soy. Ay, no, ¿será que me vuelvo para Tarso? Yo sé hacer tiendas. Yo conozco a Priscila de Aquila, con ellos tengo una sociedad todavía por allá para poder levantar nuevamente la Reactivo, y me vuelvo para allá. No, Pablo le dijo: ¿cómo? Usted no sabe, Señor, que para mí el vivir es usted y el morir es ganancia, porque me encuentro con usted. Ojalá me muera de esto. ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo qué rayos ando buscando quién soy donde no debo buscar quién soy. En Cristo Jesús. Entonces por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y además tira tremendos ablazos y dice: y yo les doy ¿qué? Diga conmigo: vida eterna. Jesús también sabe quién es de Él, porque las personas que no están seguras que son de Él y quiénes son en Cristo Jesús, andan detrás de las cosas, andan detrás de las añadiduras,
andan pensando todavía que Dios no se puede hacer cargo de ellos. Andan todavía trasnochando y madrugando, no para orar o para leer la palabra, no, para eso no hay tiempo. Es que tengo que hacerme cargo de qué comer, qué beber y qué vestir. Y el Señor Jesús, cuando ve a uno de sus hijos o de sus hijas o de sus ovejas en eso, dice: bueno, yo sí sé quién es y sé qué le di, pero el pobrecito, la pobrecita no saben, parece que no leyeron sino hasta Mateo capítulo 6 versículo 32, porque el 33 no lo leyeron. El 33 no lo leyeron porque el 33 dice, y manda al ángel a verificar, anda a ver qué dice el 6:33 de Mateo. Fue que cambiaron eso. No, Señor, todavía dice: más buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Y él habla muy bien de qué cosas serán añadidas: el comer, el beber y el vestir. En esa época que no había bicicletas ni patinetas, no había sino burros. Pero también él sabe de que tenemos nosotros necesidad en esta época. Entonces el Señor Jesús ve a alguien ocupado en eso y dice: pero ¿cómo va a valorar esta personita la vida eterna? O sea, el Señor Jesús sabe quién es de él cuando es una persona que valora lo que el Señor le da, no lo que Él le pide. Porque por lo general, mientras maduramos, nosotros pedimos un cerro de cosas que necesitaríamos bodegas inmensas para poder almacenar toda esa basura. Todos queremos pedirle cosas al Señor para incrementar nuestra declaración de renta, para que la DIAN ande detrás de uno. Necesitan acumular basura y al fin y al cabo parece que no leemos que Pablo dijo que nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. Y que dice Pablo, basado en Eclesiastés capítulo 5, que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Todavía hay personitas así que no valoran lo que Él sí vino a traer. ¿Qué vino a traer? Vida eterna. El Señor Jesús no vino para salvarme. Sí, pero no era solo eso. Quiere además que tengas vida ¿qué? Eterna. Y además acerca de esas ovejas dice: ¿y no qué? No perecerán jamás. ¿Usted sabe qué significa jamás? Nunca. Por secula seculorum. No perecerán jamás. Escuche, me está diciendo que yo no seré borrado del mapa de Dios por nada ni por nadie. Me está diciendo que ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Me está ofreciendo no ser perecedero. Y además me está diciendo que puedo caminar completamente seguro en Él. Y en este propósito no solamente está el Señor Jesús, sino que dice: mi Padre que me las dio. Alto, alto, alto. Recordemos que Dios Padre, diga conmigo, Dios Padre. Dígame, ¿a qué es que venimos nosotros aquí? A renovar ¿qué? Nuestro entendimiento. Cabe recordar, les decía, que Dios Padre no necesita notario para validar sus promesas. Cuando yo estoy leyendo las Sagradas Escrituras y me encuentro una cosa de estas, yo no me pongo a dudar. Vida eterna. ¿Y eso como qué será? Vida eterna. ¿Y si me muero? ¿Y si me muero, cuál vida eterna? ¿Y si mis enemigos me alcanzan y por fin me dan muerte? Entonces, ¿dónde queda la vida eterna? El Señor Jesús está hablándome de que Él y el Padre han garantizado para sus ovejas: 1, la vida eterna; 2, que no serán arrebatadas jamás de su mano, y que no perecerán jamás. Diga conmigo, jamás. Entonces uno no necesita validar estas promesas de Dios, porque Dios no necesita notario. Arriba de Dios, como dicen las señoras, no vive nadie. El Señor Jesús no está haciendo una simple referencia al Padre. Está diciendo que Dios, el Padre, te regaló a ti como oveja al Señor Jesús. Y esas ovejas que el Padre le ha dado al Señor Jesús, nadie las podrá arrebatar de su mano, no perecerán jamás, tendrán vida eterna. ¡Aló! El Señor Jesús sabe quién valora eso y quién no lo valora. Porque de acuerdo con nuestra manera de vivir diaria, le decimos al Señor si sabemos qué tenemos, quiénes somos en Él y qué esperamos de Él y Él qué espera de nosotros. Mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesús, es mayor que todos.
El Padre no es una instancia en esta situación. El Padre es la última instancia de autoridad. Todos estamos bajo Él. Inclusive en su función terrenal, el Señor Jesús, siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse con tal de agapar al Padre, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hace siervo, y estando en la condición de siervo se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz. No es que el Padre sea mayor que el Señor Jesús, sino que los dos y el Espíritu Santo, los tres, son coiguales, pero para presentársenos en su manera de funcionar, Él puede decir: es mayor que todos. Escuche: y nadie las puede arrebatar de la mano ¿de quién? De mi Padre. No solamente estoy en las manos del Señor Jesús, sino que estoy en las manos de nuestro Dios Padre. Dígame, ¿usted necesita más seguridad que eso para vivir? No. Ay, pero es que yo todavía dudo, porque yo vivo en una ciudad muy insegura. A uno le roban las medias sin quitarle los zapatos. Usted no sabe lo que pasa en el metro de mi ciudad, por las calles donde yo tengo que transitar. Usted no se alcanza a imaginar. Mi misma familia es muy peligrosa. Tenemos que dormir todos bajo candado en mi misma casa, porque es una inseguridad tremenda. Diga conmigo: nadie. Isaías 54 es más severo cuando dice: ninguna lengua que se levante contra ti en juicio prosperará. Nadie. El Salmo dice: caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, y a ti no te tocará. Ah, pero yo conozco a un cristiano que sí. Hombre, pues lógico, porque ya te necesitaban al otro lado. ¿O es que andas muy contento aquí? O usted todavía es de las señoras que dice: ay no, y si yo me muero, mis hijos, ¿quién me los cría? Pues la señora nueva que se consiga a su marido, señora. O viceversa, y hasta, a lo mejor hasta le va mejor, para que no le transmita a usted esas manías tan terribles que tiene, hermana. Es que usted no la aguanta, y no el Señor Jesús, y por eso se la quiere llevar. Y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? De la mano de mi Padre. Mira, dígale: ay, ay, ay. Y un solo versículo escogieron los que dividieron estos versículos para esta gran afirmación. Jesús dice: yo y el Padre, ¿qué? ¿Uno qué? Uno somos. Aquí no cabe eso de que el burro adelante patea. Lo que pasa es que el Señor Jesús es ¿qué? Dios. ¿Y el Padre qué es? Dios. Y en unidad son ¿qué? Uno. Yo y el Padre, uno somos. Miren que el Señor Jesús no está amedrentado, como les decía, de esta gente que le dicen: díganos pues, ¿hasta cuándo va a turbar nuestra alma? Díganos que usted es el Cristo. Aquí no solamente se los dice, sino que se los redice. Aquí el Señor Jesús está diciéndoles: es que ustedes no me pueden matar todavía, porque todavía no ha llegado mi ¿qué? Mi hora. Yo no estoy aquí porque les tema a ustedes, ni voy a proceder a irme porque les tema, sino porque yo, mejor dicho, mi hora exacta es viernes 3:30 en la cruz del Calvario. Ni antes ni después. ¿Me estoy haciendo entender? Aló, amigos, ¿están aquí? El Señor Jesús, en la relación de unidad divina, también refrenda lo que está aseverando. Nosotros no somos un artículo que está al vaivén de las fluctuaciones del universo, ni somos una de las creaciones que bambolean por ahí. No. Nuestra garantía es segura. El Señor Jesús y el Padre son uno. ¿Y eso quién me lo asevera? El Espíritu Santo, con el que fui sellado al momento de creer en Cristo Jesús, que son las arras, la garantía de que Dios está conmigo y está en mí. Entonces el Señor Jesús lo que me está diciendo: somos uno. Ojo, estas personas de la Trinidad, en la misma esencia de su naturaleza, se han votado en amor por nosotros. Entonces aquí nosotros estamos mirando la revelación de la esencia de Dios y de la naturaleza de Dios. Entonces el Señor Jesús es el Cristo, también es el Hijo, también es el Dios encarnado, y está afirmando que Él
es tanto como el Padre y el Padre es tanto como el Hijo. En esa unidad basada en el ágape, que ya no tengo que explicar lo del ágape, o si es necesario me lo dicen, es que se da esta relación gloriosa. A esa relación gloriosa de la Trinidad es que usted y yo hemos sido invitados como creyentes, porque recuerden que ya vimos la vez pasada que ahora somos familia de Dios. Diga conmigo, familia de Dios. Ay, no, es que mi familia... Usted ya no puede ser como el rey David cuando estaba ante Saúl, que quería darle una de las hijas por mujer, y entonces David dice: ay no, pero en mi casa como somos de pobres. ¿Recuerdan ese pasaje de David? ¿Le parece a uno como muy loable, como reconocer su estrato, como decir yo no soy como digno? No. Tal vez David en su momento no tenía la revelación que usted y yo tenemos, pero si a mí me preguntan qué soy, yo no voy a decir: ah, no, es que soy abogado. A ver cómo reacciona la gente, que para impresionarlos, para poder entrar con el evangelio. Ah, no, es que soy, no sé, muy importante. O el otro se va por otro lado. Ah, no, yo no soy nada. ¿Entiende? Yo no soy nada. En el cuerpo de Cristo yo no soy nada. Soy como un gusano. Un gusano como en capullo, todavía un semigusano. No, necesitamos gente berraca, perdónenme la expresión, como esa que hay en Hechos capítulo 13, en donde dicen que en la iglesia de Antioquía había allí apóstoles y profetas. Y de esos apóstoles y profetas dicen que uno se llamaba Saulo, otro se llamaba Bernabé, otro se llamaba Anaén, otro se llamaba Lucio y otro se llamaba Níger. Ah, pues a Manaén lo conocía todo el mundo, porque Manaén se había criado juntamente con Herodes, ¿me entiende? Era el hermano caché, el de estrato alto, ahí. Pero aquí en la iglesia de Antioquía, ese Manaén era un profeta o era un maestro. Y también hablamos de Saulo, el erudito, criado a los pies de Gamaliel. No. En la iglesia que estaba en Antioquía, Pablo era un maestro o era un profeta. O estaba este otro señor Bernabé, claro, de la tribu de Leví, un levita que regaló su casa en Hechos capítulo 4, por imitarlo a Ananías y Zafira de la forma como no era, murieron. Claro, que abolengo. No. Ahí en la iglesia de Antioquía, Bernabé era un profeta o un maestro. Y estaba, y estaba Níger no lo conocía nadie. Níger significa negro, le decían el negro. Toda congregación tiene a alguien que le dicen así. Y resulta que la escritura me muestra que Níger no decía: no, yo Níger, en esta época tan tremenda en donde el racismo y tal. No, Níger en la iglesia de Antioquía era un profeta o un maestro. Y Lucio, no lo conocía nadie, pero en la iglesia de Antioquía era un profeta o era un maestro. De manera que alguien llegaba a la iglesia de Antioquía y dice: hay un maestro o un profeta por aquí. Lucio no decía: no, pero es que Bernabé, que es de la tribu de Leví, sabe más de esas cosas, y Saulo, que fue criado a los pies. No, ni sé leer. No. Esta gente sabía quién era en Cristo Jesús. Dígale del lado: yo sé quién es en Cristo, soy en Cristo Jesús. Ay, es que a mí mi mujer no me reconoce. Pobre. Ojo, pues. Lo cantábamos ahorita. En la de David danzaba en la presencia del Señor, ¿cierto? Algo así cantábamos. ¿Sabe cuál es el origen de esa canción? Y en su presencia me haré más que más vil. Ay, ayúdenme. ¿Cómo se dice la canción? Remolineando. Eso es. ¿Sabe cuál es el origen de la canción? David trae el arca del pacto. David trae el arca del pacto. Él viene danzando y viene brincando. Mical, que era una de las hijas de Saúl, se había quedado en la casa. Ella no fue con David, ¿entiende? Esas cosas no eran para el estrato de Mical. Entonces cuando ella ve desde el balcón, ve una polvareda ya tremenda, y cuando de pronto ve allá a un hombre danzando y brincando, óigase bien, danzando y brincando, no iba de blue jean, no iba en pantaloneta, él tenía un efod o una túnica, y cuando brincaba pues se le veía hasta la marca de los pantaloncillos. Entonces cuando Mical lo ve, llega y le dice: muy gracioso, quedó muy bien delante de las siervas y de los siervos. Y como usted no guardó como su dignidad de rey. Y David ahí es donde le contesta: es que fue delante de Dios que yo danzaba y brincaba, y si es necesario me haré más vil. Mical significa riachuelo, era como un chorrito, era como yo y el Padre somos uno. Diga: Jesús y el Padre son uno. Y a esa comunión es que nosotros hemos sido invitados. Entonces,
Los creyentes estamos en la mano del Padre y estamos en las manos del Señor Jesús. En esa unidad es que Dios ama a Jesús y Jesús ama al Padre, y por eso viene la obediencia, porque como se aman, se obedecen. Lo mismo nosotros, no obedecemos a Dios para amarlo, sino que porque lo amamos, le obedecemos. En esa unidad es que Dios quiere incluirnos con ellos y ellos en nosotros. Amén. ¿Están aquí, mis amigos? Amén. Esto es tremendo. Entonces el Señor Jesús no quiere ovejas que lo sigan solo porque ¿para dónde van? Por allá. ¿Por qué? Porque por allá va el del callado y allá va un amigo que va también y por ahí debe ser. No, todos los que iban ahí saben que son quién es Dios, el Dios en el que han creído, y quiénes son ellos en Dios. De otra manera no les servimos, porque andaremos buscando validación entonces en cada momento. Ay, no, en la empresa dieron reconocimiento a todos y a mí no me dieron. ¿Será que yo no soy nada? ¿Será que yo no soy nadie? Ah, claro, como salí de una universidad pública. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. El Señor Jesús me dijo: ay, no, me van a apedrear otra vez. ¡Qué vaina! ¡Qué riesgo! Señor, ¿para qué hicimos las piedras en la creación? No es así. Volvieron, es porque se acerca un clímax en la vida de hace 2000 años del Señor Jesús aquí a nivel biológico. Se aproxima el acto de la crucifixión. El Señor Jesús avanza victorioso hacia la cruz, no derrotado. El Señor Jesús avanza porque el evento glorioso de su visita a la tierra se termina. Y para él viene algo espectacular, y es que después de resucitado, él se pasa diciéndole a los discípulos en todos los evangelios que voy a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día resucito. Como si no les estuviera diciendo nada. Como si no les estuviera diciendo nada. Todavía va a entrar ahí en el burro, y les dice que me van a matar, voy a resucitar al tercer día y voy a volver, los confirmo a ustedes en su fe, y me vuelvo al Padre, que es realmente donde yo quiero estar, porque qué harto estar con ustedes tan incrédulos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y Jesús les respondió, él no salió corriendo: muchas buenas obras os he mostrado de mi ¿qué? De mi Padre. No es irónico el Señor Jesús. Créame, el Señor Jesús no es como con esa cosita cuando uno está desquitando, no. Él está preocupado por esa gente que lo va a apedrear y que tiene las piedras en el bolsillo. Dice: pero ¿cómo hago para entender, que entiendan que ojalá fueran de mis ovejas? Yo no le temo a las pedradas. De hecho, el Señor Jesús también sabe que sus discípulos no le temen a las pedradas. Él se regocija. ¿Cómo será que cuando asesinan a Esteban a pedradas, el cielo se abre y dice: oh, veo al Padre en su trono y al Señor Jesús a su diestra? Se abrió el cielo, o sea, ese velo que hay entre la visión espiritual y lo natural se rompió ante tal situación. Y en vez de decir esperen que venga el Señor Jesús y les va a pagar por haberme asesinado, él dice: Padre, perdónalos porque esta gente no sabe lo que hace. Es el único en las Escrituras que ha repetido lo mismo que el Señor Jesús dijo en la cruz al momento de ser asesinado. Porque estas ovejas que no conocen la voz de Dios no saben lo que hacen. Pero nosotros, las ovejas que sí somos del Señor Jesús, sí sabemos lo que hacemos. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Hombre, recapaciten. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear, pues? ¿Por qué? Y le respondieron los judíos, que no veían más allá de la nariz: por buena obra no te apedreamos. Hágame el favor, el vaso juzgando al alfarero, el pájaro tirándole a la escopeta. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Esta sí es como la tapa del congolo. Acusan de blasfemo a Dios y le dicen: ¿por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. El que no ve, no ve. El que no la ve, no la ve. Ahora, este asunto es criminal, pero a la vez estamos viendo a Dios tratando de llevarlos al Padre. Y él,
midámonos pues en los términos de la ley. Jesús le responde y les dice: ¿no está escrito en vuestra qué? En vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ya que sabían tanta Biblia, pues miremos a ver. En el Salmo 82, 6 dice eso. Dios le aplica esa afirmación a aquellos profetas y a aquellas personas usadas por Él en el antiguo pacto. Ahora Jesús lo está usando. Entonces, el Señor Jesús me está mostrando que eso sí es entender las Sagradas Escrituras, saberlas usar. Ellos están acusando a Jesús porque Él mismo dice que es el Hijo de Dios, pero ahora Jesús les dice, hace cientos de años, en el Salmo 82, 6, a nosotros en la Trinidad nos dio por decirle a todo aquel que usáramos que también son hijos nuestros. Eso sí es entender las Escrituras. Esta gente tampoco reacciona. Yo no sé, hermanos, cuando yo veo que he nacido de nuevo, cuando veo que me da pasión Dios por renovar el entendimiento, para conocer cada vez más y cada vez más a través de la palabra lo que Él me ha dejado, no puedo ver sino la misericordia de Dios, porque yo podría estar como estos. Hoy en día usted tiene mucha gente a su alrededor que está así, ni le entra. No saben de lo que hablan, blasfeman de lo que ustedes creen, los vituperan porque ustedes se han dedicado a tener una vida piadosa para Dios. Y no estoy hablando de una vida mojigata, sino una vida consagrada a los caminos de Dios. Y el Señor Jesús les dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y les dice, y la Escritura no puede ser quebrantada ya que ustedes son tan legales, pues al que realmente es hijo de Dios no se le puede aplicar. Al que el Padre santificó, o sea, apartó y envió al mundo, entonces ustedes dicen que soy un blasfemo porque les dije, hijo de Dios soy. Blasfemia sería que el Señor Jesús, siendo Dios, dijera, no, yo no soy el hijo de Dios, por darle gusto a la gente. Por darle gusto a esta gente que no, usted no es Dios, lo esperamos de otra manera. Tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y Él quiere avanzar porque no se puede quedar ahí dedicado a gente que no cree. Él quiere ir a los que sí son sus ovejas. Si no hago las obras de mi Padre, pues no me crean. Pero lo que pasa es que las obras que yo hago es la que ratifican que yo soy Dios. Yo sé que hoy en día hay muchas personas que hacen milagros, claro, en el nombre del Señor Jesús, y aún mayores, claro, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver más adelante por qué pueden hacer mayores y qué es lo que ocurre. Pero en aquella época, cuando el Señor Jesús se ha tornado al hombre, Él viene haciendo una cantidad de obras que nadie había hecho. Por ejemplo, la alimentación de tanta gente que hace en el capítulo 6, es que eran 5,000 personas, hermanos, 5,000 hombres, más sus mujeres y sus hijos, eran mínimo 15,000. Y fuera de eso, sobra, y los alimentó de 5 peces y de 2 panes. Y sobró, y no era pescado podrido, ni pan duro, no. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, bueno, listo, miren el Señor Jesús, que esto va más allá de la humildad. Él dice, listo, no me crean que yo soy el Hijo de Dios porque se los digo, pero créanme por las obras por las obras que hago. El Padre entonces es testigo, el Hijo es testigo de que es Hijo de Dios, y las obras testifican en favor del Señor Jesús. Ahora, ¿para qué se hacen esas obras? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, ¿y yo en dónde? En el Padre. Entonces, las obras nos guían a Jesús para que creamos, porque las obras de Dios son testimonio de que Jesús es Dios. Recuerden cuando unos discípulos dijeron al Señor Jesús, Señor, vimos que alguien expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, se lo prohibimos. Qué atrevido es uno, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús se queda mirándolos, creo que era Juan, seguro era Juan, y le dice, era este, y le dice, hombre, déjenlos, porque nadie que haga una buena obra en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Hay gente que no está caminando con nosotros, mis hermanos, pero sí saben quiénes son en Dios.
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nuevamente, la Escritura me muestra que esta gente no iba a entender. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ojo, aquí el Señor, vio, míralo ahí huyendo. No, es que no había llegado su ¿qué? Su hora. No había llegado su hora. Y dice la Escritura, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Recuerdan el testimonio de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo, viene uno tras mí, al cual no soy digno, inclinado de desatarle o atarle los cordones de sus sandalias. Él, dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Recuerden que el mismo Juan el Bautista, encarcelado por Herodes, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era o había que esperar otro. No es un Juan lleno de dudas, es un Juan verificando. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, vaya, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Díganle que sí, que soy yo el que él profetizó que iba a hacer las obras que él anunció. Acerca de Juan es interesante porque no falta el que diga, ay no, yo como discípulo del Señor, la Biblia sí dice que en mi mano pondré mi mano sobre los enfermos y ellos se sanarán. Pisaré serpientes y escorpiones y no me darán daño, y echaré fuera demonios en su nombre. No falta el que diga, vea, yo he intentado echar demonios y no me salen. ¿Sí? He caminado sobre serpientes y me han mordido. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro? Y he ido a orar por gente que tiene una gripe y se muere de pulmonía. Entonces yo no soy nada. No, mira aquí un tipo dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna ¿qué? Ninguna señal hizo. Usted no ve ningún testimonio en los evangelios diciendo, y Juan el Bautista caminando por Galilea resucitó, nada. Juan solo venía proclamando el mensaje de que el Señor Jesús vendría. Pero todo lo que Juan dijo de este era ¿qué? Es verdad. Usted ocúpese en hablar de este Jesús, y que todo lo que diga de él es verdad. Así no se le sale a nadie ni de una gripa, no le salga un demonio ni de caucho. Mejor dicho, usted lo que necesita es hablar bien de Dios. Y para hablar bien de Dios debe conocer la palabra de Dios. Usted y yo, ¿por qué nos quedamos callados en una reunión donde todo el mundo está blasfemando o hablando de sus respectivas creencias y nosotros callados? No es por prudencia. No, jamás. Es porque todavía no sabemos que hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. No sabemos que hay un Génesis y un Apocalipsis, y que hay 66 libros de lado a lado, y que eso empieza en Mateo el Nuevo y termina en Apocalipsis, y que empieza en Génesis el Antiguo y termina en Malaquías, y que dice más, no tenemos forma de decir, entonces nos quedamos bien callados. ¿Por qué? No es porque seamos prudentes, sino porque no hemos dedicado nuestra vida realmente a lo que el Señor dice que la debemos dedicar. Entonces, por lo menos, si señales no hacemos, hablemos bien de esto que decimos creer. Y no estoy bravo, estoy sorprendido de que Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo del Señor Jesús era ¿qué? Verdad. Usted ocúpese en que lo que diga de Dios, del Espíritu Santo y del Padre y del Señor Jesús sea verdad. No se vaya a poner a inventar cosas. Bueno, y la Escritura termina este pasaje diciendo, y muchos ¿qué? Creyeron en él allí. Ahora, preguntados, examen, ¿por qué creyeron en él? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque eran sus ovejas. Y los que no creyeron, ¿por qué no creyeron en él? Porque no eran sus ovejas. Así de sencillo, póngase en pie. Quiero que sepa y recuerde, mi hermano y mi hermana,
que usted ha creído porque es oveja del Señor Jesús y porque el Padre decidió que usted era un regalo para el Señor Jesús. El Padre nos ha dado a Jesús. Y de la mano del Señor Jesús y de la mano del Padre, nadie nos puede arrebatar. No pereceremos jamás. Y además hemos recibido el regalo de los regalos más grandes. ¿la vida qué? Eterna. Si yo no aprendo a valorar eso, seré una de esas ovejas que no conoce la voz del Señor. Y por lo tanto, no lo va a seguir. No lo va a seguir. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por haberme dado la oportunidad de nacer de nuevo. Y una vez nacido de nuevo, de renovar mi entendimiento. Gracias por permitirme entrar al reino. Gracias por permitirme ver el reino. Gracias por permitirme permanecer en el reino. Y gracias por permitirme heredar el reino. Gracias, Señor. ¿Sabe? Nosotros hemos sido unidos a toda la cantidad de gente que desde hace 2000 años conscientemente ha dado un paso en su generación y han dicho: me bajo del mundo, me bajo del sistema, me bajo de tanta presión, me bajo de tanta falsedad, me bajo de tanta temporalidad y me dedico, en lo que me quede de vida biológica en esta generación, a conocer al Padre, pues esa es su voluntad, que lo conozca a Él y conozca al que envió, a Jesucristo mismo. A eso dice el Señor que nos dediquemos. No dice que nos dediquemos a nada más. Johnny, ¿de qué vivo? Pues ahí dice que si yo me dedico a buscar su reino y su justicia, las demás cosas me serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿cómo va a poder verificar si eso es real si no lo hace? El sistema te ha dañado, créame. Usted cree que es una persona muy responsable, sí, pero para el sistema le ha hecho un daño terrible a cada uno de los que viven en el sistema. Le ha enseñado a depender de un cheque en la década, en la quincena o cada 30 días. Y entonces llega uno a Dios y piensa que Dios, pero me estoy adelantando el capítulo 11. Y entonces uno cree que Dios también lo tiene que mantener así. Y no le llegó la provisión la década y dice: Dios no está conmigo. No, el reino no. ¿Quieres saber cómo funciona el reino en esa área? ¿Aló? ¿Quieres saber cómo funciona el reino en esa área? Venga el viernes. Sí. Dios nos bendiga a todos. Amén.